Amigos y amigas, bienvenidos al primer foro Sembrando Futuro, con un total de 18 que realizaremos en los próximos meses. En cada uno de los foros discutiremos los resultados de una reciente encuesta sobre la realidad de los jóvenes salvadoreños entre 15 y 24 años de edad, realizada por el Instituto de Opinión Pública de la UCA y UDOP. En este primer foro abordaremos el tema Realidad de la violencia en los jóvenes. Uno de los sectores de la población que más sufren la violencia son precisamente los jóvenes. En el año 2007, más de 122,000 jóvenes entre los 15 y 24 años fueron víctimas de robo a mano armada a nivel nacional. Para ahondar esta realidad tenemos con nosotros a María Santa Cruz, analista del UDOP, a Josué Majano, estudiante de Comunicación Social de la UCA, y a Celina Guerra, de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Este foro, además, estará animado musicalmente por el grupo Exceso de Equipaje. Darle la palabra a nuestros panelistas, presentamos un audiovisual sobre el tema. Cuando iba para la escuela, iba bien sola el bupa y se me ocurre, mira, me voy a ir para atrás. Cuando se subió un señor, se sentó en medio y solo vi que se levantó, sacó algo y lo puso así. Entonces yo dije, juela. Y en lo que me levanto, pone la mano el señor así y me dijo, sentate, me dijo. Y me siento, y me agarró del hombro. Y me puso la navaja aquí, sácate el celular, me dijo. ¿Y cuánta gente iba en el bus? Solo una señora, Y la señora estaba conmigo a la par y se pasó para adelante, no me pudo ayudar. Yo iba pasando así, y como por ahí está la cantina, y estaban tres cheros, ¿quiénes eran? No me pregunté porque no les vi la cara, y cuando empecé a ver de repente, oí que estaban diciendo, ahí va. Y uno dijo, nombre de emergencia, porque dicen que anda de camisa negra. Bastante inseguridad. No sabría cómo decirlo. Lo que siento es miedo. No miedo así que me va a pasar algo a mí, sino que de que vayan pasando y maten a otra persona. Eran como la 1 de la tarde y había un montón de gente y a saber qué pasaba, ¿verdad? Y yo me fui a ver qué era y estaba tirado el cuerpo del chavo que habían matado. No se veía sangre y dicen que como a los 5 minutos de que le dispararon, estaba ahogándose con su propia sangre, o sea que quedó vivo después de los disparos. Pero me puse a pensar que qué yuca se estaba poniendo aquí porque a cada ratito se oían que mataban a alguien. Entonces vino y veníamos de la tienda. Entonces pasó un carro de policía, porque últimamente están pasando carros de policía. Entonces vino los señores y nos empezaron a decir un montón de cosas. Ese día estaba con ustedes, ¿no? No me acuerdo, pero es que pasan constantemente. Y entonces esa vez íbamos nosotros, entonces pasaron un montón de carros de policía, iban unos atrás y nos querían subir al carro. Se pararon y hicieron el mate que se iban a bajar y nos querían subir y nosotros salimos corriendo. Aunque pongan el montón de policías, de nada sirve. Sí, los policías hasta ellos. Hasta los policías son los que la vez pasada no dijeron.
víctima por parte de unos agentes policiales. Se dio un problema fuera de la casa, unos muchachos que estaban peleando y alguien llamó a la policía. Teníamos un negocio, una pupusería, y de repente entró un solo policía a preguntar si ahí era el problema. Con él estaba platicando cuando entró un subinspector y no dejó que yo le dijera más, sino que me ultrajó, dijo que por qué me estaban dando explicaciones a esa tal por cual. Nos llevaron desde ahí hasta una delegación y estuvimos casi una hora ahí amarrados en un poste, y ahí él nos golpeaba y nos amenazaba. Entonces yo le dije a uno de los policías que por favor la aflojara porque no aguantaba, ya tenía helada la mano y morada. Me dijo que no, porque era para que aprendiera que con la policía no se juega, y que cuando uno se mete con policía siempre uno pierde, y que si por mí fuera ya te hubiera matado. Uno no los respeta porque son parte de la policía, porque son la gente que nos tiene que proteger, sino porque es un respeto a la fuerza, por medio de violencia nada más. Mi niña que presenció todo también, ella cuando los mira, ella se aparta. Mami, te van a pegar. O a veces se levanta en la noche, se despierta y me dice, mami, voy a comprar una pistola y voy a matar a los policías. Y ella es una niña, pues, y va a ir creciendo con esa inseguridad, y yo no tengo la capacidad ahora para decirle, no es así, no penses así, porque yo no siento que deba defenderlos, porque no son para mí la seguridad, son parte de la inseguridad en este país. Pero mira, la onda es que los medios de comunicación nos manipulan y tenemos que hacer algo para ayudar a los jóvenes. De los institutos, ¿verdad? Siempre son tal instituto con tal instituto, se pelearon, se Pero tiraron decime, piedras. ¿por qué se pelean por una insignia? O sea, porque solo muertos, Ajá. esto, Accidentes. ladrones, No, pero fíjate, cada vez que dicen un muerto, ya no me Ya extraña. no te Ajá, extrañas, es cierto. algo común. Así. Sí, es verdad. Que los mareros, que le robaron, que la renta. Que la renta, ¿qué? Este hecho de sangre ocurrió a tempranas horas del fin de semana sobre la calle San Antonio Abad y la avenida Bernal. Veamos que los de tránsito se enfrentaron a tiros con varios supuestos delincuentes. Me vine huyendo de Apopa, para acá, para Soya. Y los mareros que son de acá de Soya, donde vivo hoy, son los mismos que son de Apopa. Entonces, o sea, uno es por gusto venirse de un lado para otro. Mi hermano acaba de cumplir los 18 años. Lo encontraron en un predio baldío que hay allí en la colonia donde vivíamos, allá en Apopa. Ahí lo encontraron con unas ramas encima, y hasta lo pasaron por las noticias. En las noticias dijeron que era marero, pero mi hermano no era marero, ni siquiera tenía tatuajes. La muerte la causó un balazo que le dieron aquí en la frente, pero él, como yo lo vi, a él lo golpearon. Algunos dicen que fue por una bichita, por una mona que supuestamente había sido novia de él y que después se metió a andar con los mareros. Supuestamente por eso fue que lo mataron, pero realmente no sabemos si realmente fue por eso. En el momento se siente un gran odio terrible, un gran rencor, pero es algo que se supera con el tiempo. Si uno tiene a Dios en el corazón, eso es lo que lo ayuda a uno a conllevar, porque, o sea, no le deseo ni el mal a la persona que lo hizo, porque
tampoco eso me va a devolver a mi hermano. La niña para mí es mi vida prácticamente, ella es, desde que pasó lo de mi hermano, por ella es que creo que hemos salido adelante, igual con mi mamá. Mi único miedo era que me le fueran a hacer algo a la niña, incluso a mis hermanos. Por eso es que tomé más que todo la decisión de venirme de ahí para la casa de mi hermano. Uno tiene miedo de que, pues, que vuelva a pasar lo mismo. Pero ¿sabes qué me gustaría a mí? Que nosotros podamos ayudar a las personas que vos decís que están mal. A mí me gustaría ayudarlas, aconsejarlas, o por lo menos llevarla a un lugar o a una persona que le pudiera hablar de eso, la pudiera ayudar, porque quiera si o no, eso es un trauma psicológico. Pero mira, no sé, quizás no solo a hablarle solo a ella, sino que hablarle a toda la población en general. Bueno, hablar nosotros de que sí, se va haciendo más grande con la iglesia. Contagiando a los otros grupos y que sus sectores nos vayan colaborando. Vaya, ahí, imagínate Y ahí nos si... tomamos una calle y ponemos ahí paso social. Pero solo que lo hagamos nosotros, jóvenes, dicho. Jóvenes. Hasta poner así, va, queremos ser escuchados. ¿Y por qué no mejor hacemos una página? Lo que dijiste, pues, de la página. Una página de papel. No, de una. Una página web. Sería bueno porque ¿cuánta gente no pasa hoy prendida en la computadora? Pero mira, hacer una página web es fácil. Yo tengo, más fácil yo tengo los eso. programas. Ajá. Y no te va a complicar tanto. ¿Y sabes qué podríamos poner en esa página? Que las personas que tienen problemas o los jóvenes que tienen algún tema interesante que preguntar, lo pongan y entre jóvenes nos ayudáramos. Pero como hacer algo como para poder chatear también con ellos. Un foro. Y ayudarlos. Si ellos nos piden ayuda, nosotros buscar la forma de ayudarlos. Con tal que lo hagamos y que hagámoslo primero como un plan piloto, o sea, que para ver si funciona. Amigos y amigas, estamos en este primer foro Sembrando Futuro. Hemos visto y oído, para aquellos que nos escuchan por la radio, este audiovisual sobre esta primera temática. La palabra ahora a nuestra primera panelista, María Santa Cruz, analista del judo. María, bienvenida. Gracias, Carlos. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, les agradecemos a todos su compañía en esta mañana. En realidad, lo que vengo a compartirles son algunos comentarios en relación no solamente con el video que vimos, sino como esto es parte de la realidad de todos y todas acá en el país. Y en este sentido, comentar sobre el tema de la omnipresencia de la violencia, es decir, la violencia pareciera y de hecho está en muchos espacios en los que nosotros nos desenvolvemos todos los días. Y lo que es muy importante destacar, sobre todo para los adultos, cuando a veces quieren explicarse el porqué de la violencia, normalmente le ponen a la violencia cara de un joven o cara de una joven. Y en este sentido, ciertamente en la violencia participan muchos jóvenes, pero sobre todo desde la posición de víctimas de la violencia, porque son quienes resultan ser con mayor frecuencia víctimas de la violencia, porque como lo vimos en el video, como ustedes lo han podido ver, y como ciertamente nosotros obtuvimos a realizar esta encuesta dirigida a la juventud, la violencia es protagonizada no solamente por jóvenes en el país, aunque suelen ser sus víctimas más directas y sus víctimas más frecuentes. Y en este sentido, es también importante que desde la juventud se posicionen sobre el tema, conociendo un poco más las realidades que los circundan, para que ustedes mismos puedan en algún momento rebatirles a las personas, sobre todo a los adultos y a las adultas, cuando le echan la culpa a los jóvenes de toda la violencia que está pasando en el país, porque no es únicamente protagonizada por los jóvenes, y como ustedes pueden ver, es protagonizada muchas veces por personas, por instituciones que en teoría deberían de estar brindando seguridad, como es la policía. Otro comentario muy breve que yo quiero hacer es que
en un contexto violento como en el que vivimos ahora, no es una cosa que estemos viviéndola ahora y que en el pasado no haya sido así. En el país tenemos una historia bastante larga de vivencia de la violencia en diferentes espacios, en diferentes momentos, antes, durante y ahora después de la guerra. Pero es importante también que entendamos o que nosotros podamos contrarrestar todas estas explicaciones a veces equivocadas que se nos dan de que a veces somos violentos por naturaleza, porque los salvadoreños así somos, o las salvadoreñas así somos enojados, somos impulsivos, cuando en realidad la violencia, o más bien comportarnos de una forma violenta se aprende. Y desde ese punto de vista, algo que vos aprendés, también lo podés con paciencia y sobre todo con tiempo, y actuando y trabajando sobre eso, lo podés desaprender eventualmente. Esto creo yo que es importante, sobre todo porque ustedes veían en el video esta mamá con esta niña, y la niña ya de chiquita tendrá esa niña quizás que unos 3, 4 años, no solamente ya tenía la idea de que la policía no solo no la protegía, sino que decía que si veía a un policía se le iba a alejar o que lo iba a matar. Es decir, la violencia, así como cualquier comportamiento, como cualquier hábito que vos puedas tener, se transmite de una generación a otra. Y eso sí es cierto, y eso es lo que muchas veces la gente, nosotros, los adultos, confundimos con que somos violentos por naturaleza, cuando en realidad, como un patrón, como cualquier conducta, vos la transmitís de una generación a otra. Y es por eso que es importante que todos entendamos de dónde viene, porque esa es una forma en la que nosotros podemos contribuir a detenerla, detener esos patrones de violencia que van de una generación a otra. Y un tercer y último punto que yo quiero compartir, al menos es importante que discutamos sobre eso, es que este tipo de victimización, digamos, por violencia, es una victimización en espacios públicos, en la calle, en la escuela, en la universidad, cuando vas en el bus. Pero hay otro tipo de victimización de la cual muchas veces no se habla, porque se considera que es de un espacio privado, y ese es el de tu casa. En la casa muchas veces uno se enfrenta por primera vez a la violencia, a manos de los papás, a manos de otros cuidadores, a manos de, qué sé yo, de personas o de adultos que te rodeaban cuando vos eras chiquito, o incluso ahora de adolescente, cuando hay problemas en la casa y cuando muchas veces se quiere imponer la razón por vía de la fuerza. Y en ese sentido, en el hogar se generan, digamos, esos primeros espacios de conflictividad. Y me imagino yo, según lo que comentaba con los organizadores, que el tema de la violencia intrafamiliar va a ser un tema que se va a abordar en un próximo video cuando ya se traten los temas directamente de familia. Pero lo traigo a cuenta porque en principio no se tocó acá en el video, pero sí se tocó en la encuesta, y nos damos cuenta cómo muchas veces es el hogar el primer espacio en el que se constituye la violencia como parte de una forma normal de relación entre nosotros, cuando eso no debería ser así, y es, digamos, cuando nos preguntamos qué podemos hacer para detenerla, tratar de hacernos cargo cada una y cada uno de lo que nos corresponde dentro del hogar, dentro de la casa, para que la violencia no la vayas transmitiendo de una generación a otra, y por otra parte para que progresivamente vayamos desaprendiendo estas formas de ser violentos entre las personas y de nosotros hacia los demás. Eso sería en principio lo que comentaría por ahora. María Santa Cruz del UDOP, gracias por tu aporte. Evidentemente este es uno de los primeros foros, son 18 foros los que vamos a estar realizando en todo el país, llevándoles a ustedes los datos y el análisis de esta encuesta realizada en torno a la realidad de la juventud salvadoreña. Doy la palabra ahora a Josué Majano, estudiante de Comunicaciones de la UCA. Josué, bienvenido. Okay, muchas gracias. Un saludo a nuestros radioescuchas y a nuestros televidentes. Gracias por su sintonía. Al hablar de violencia y de delincuencia, solo se me vienen a la mente dos anécdotas, dos asuntos personales. El primero, mi primer encuentro con la violencia, por así decirlo, ocurrió cuando tenía alrededor de 5 años. Mi papá acababa de meter el carro en la cochera, como toda familia promedio salvadoreña, y lo asaltaron a punta de pistola, le quitaron las llaves, algo de lo cual no me di cuenta por estar viendo televisión, así que quedó como anécdota. Y luego, hace un par de meses, irónicamente, me dirigí hacia acá, hacia la UCA, al Festival Verdad, y en la ruta 44 me asaltaron 3 individuos, no alcancé a apreciar si eran pandilleros, a punta de navaja, y me quitaron el celular. No sé cómo supieron que lo tenía, solo me pusieron la mano en la bolsa. Aún trato de explicarme cómo fue eso.
Y aquí ateniéndome a los datos, viendo la encuesta que realizó el UDOP, dice, voy a literalmente, la gran mayoría de jóvenes, el 78.6%, observa que la situación de la delincuencia en el país aumentó o siguió igual en relación al 2006. Luego, el que más me llama la atención y que en este me voy a centrar, más de 64,000 jóvenes dicen que fueron víctimas de maltrato físico por parte de algún policía. Esto me hace pensar, al ver las imágenes del video, el caso del maltrato policial, creo que las imágenes fueron bastante impactantes y no sé ustedes, pero a mí eso solo me hace pensar en la época antes de la firma de los acuerdos de paz. Eso solo me trae a la mente cosas como la Guardia Nacional, Policía de Hacienda y ese tipo de mecanismos de seguridad que yo, sin haberlos vivido, realmente me da escalofríos llegar a pensar que ese tipo de escenarios se pueden repetir. El gran problema aquí es que las instituciones deberían de darnos confianza, deberíamos de tener una esperanza en las instituciones del país y lo que hacen es generar totalmente lo contrario. Se dice por ahí siempre que los jóvenes somos la esperanza del país, que el país confía en nosotros, pero creo que puntualmente la primera gran pregunta es que si los jóvenes confiamos en el país, porque situaciones como esta, un ambiente de violencia tan agudo, tan crítico, no es más que un caldo de cultivo de descontentos sociales, de divisiones y la más importante, la división generacional, porque en este país no existe un diálogo intergeneracional. Y luego, lo otro que quiero marcar y hacer énfasis es en cómo se ve en el video, el tipo de estereotipo de la juventud que se crea alrededor de los jóvenes. Porque siempre que hay un hecho de violencia, un asesinato, siempre es un mareo. Siempre, no estoy diciendo que muchos de los casos no lo sean, pero siempre es un pandillero, siempre es un joven, siempre es una rencilla juvenil. Pero el problema es que de este modo lo único que está haciendo el Estado, las instituciones, no es más que encubrir y poner un velo, una cortina de humo sobre los verdaderos problemas estructurales que llevan a esta problemática. Y el gran asunto es de que nosotros como jóvenes deberemos de tomar un papel, pero antes que nada una concientización al respecto, porque lastimosamente, y me incluyo en ello, obviamente somos una generación muy estacionaria, muy conformista, que no vamos más allá de a qué dedicamos nuestras tardes, no vamos más allá del Messenger o cosas por el estilo. Y cuando realmente somos un grupo, un sector de la población llamado a tener mayor trascendencia política, pero para ello es necesario crearse una concientización antes, porque no puedo ir allá afuera a tratar de cambiar un mundo en el cual ni siquiera tengo idea de lo que está sucediendo. Josué, me gusta esa reflexión que has hecho en términos de que muchas veces cuando hablamos de los jóvenes lo referimos a victimarios de la violencia, pero no a víctimas. En cambio, en esta encuesta que el UDOP ha realizado, pone más énfasis en que los jóvenes son víctimas de la violencia más que victimarios, o no solo victimarios, digamos. Doy la palabra ahora a nuestra amiga Celina Guerra, de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Celina, gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Tengan todos muy buenos días. Es muy importante y creo que este evento, al reunir a jóvenes y ver la realidad que estamos viviendo todos los jóvenes, yo creo que todos los que estamos aquí, al ver este video, creo que más de alguna vez hemos presenciado la violencia, tanto en las calles como en nuestras colonias, en la universidad, afuera de la universidad, en los buses, etcétera. Creo que es un tema muy importante, pero así como dice Josué, creo que es más allá de un problema así, sino que es un problema estructural. Creo que la violencia tiene muchas causas que verdaderamente las autoridades de nuestro país no se han enfocado. Creo que lo que hemos visto y reflejado, el trabajo de las autoridades de nuestro país nunca ha sido enfocado al desarrollo integral de la juventud. El gobierno y las autoridades, así como hemos visto en la policía, una institución que tiene que brindar seguridad, una institución que tiene que brindarle confianza, que la gente se sienta
que yo tengo un policía a la par, me está cuidando, pero realmente eso no lo sentimos. A veces cuando está pasando un problema y estamos cerca de la policía, quizás estamos peor, estamos más inseguros porque no sabemos cómo puede reaccionar. Hemos visto muchos casos donde la policía está involucrada, donde ellos, no sé si todos, algunos han presenciado algunos casos, por ejemplo, una anécdota, que tienen retenes la policía en las carreteras, en la carretera troncal del norte, paran a un microbús, bajan a todos los jóvenes de forma violenta, pidiéndoles que se saquen todos sus documentos, pero maltratando a todos, y entonces, y gritándoles, no es la forma correcta. Vino una señora y le dijo, mire, disculpe, pídales de buena manera que lo hagan, no los maltraten, no los jale, y le dijo, no, es que no quieren hacer caso, y entonces ellos perfectamente estaban bajando, la mayoría eran jóvenes de un instituto, no iban haciendo nada, yo iba en el microbús, pero ellos de forma violenta los empezaron a bajar. Creo que la reflexión que hace Josué es muy importante. Los jóvenes tenemos que tener una conciencia no solo de pensar solo en nosotros y decir, como la etapa de la juventud es divertirse, es estudiar, es trabajar para muchos, no solo de pensar en mí mismo, sino que pensar en los demás, qué voy a hacer yo por los demás. Creo que es importante conocer las verdaderas causas de esto, qué es lo que nos está llevando a esto, cómo nosotros estamos contribuyendo a esto. Si decimos que gran parte de la violencia empieza desde la familia, si nosotros hemos sufrido violencia en la familia, nuestros padres se pelean, nuestros padres nos quieren hacer entender a fuerza violenta, nosotros estamos recibiendo el ejemplo por parte de ellos, y si ellos son así, yo digo, entonces yo voy a ser igual. Entonces eso es como un círculo vicioso. Esto yo lo recibo en mi casa, yo ya no quiero formar parte de mi casa, porque más de alguno en algunos problemas dice, yo ya no quiero vivir con mis papás, me quiero ir para donde un amigo, me quiero salir de mi casa. Hay una desintegración familiar que esto me puede llevar a las pandillas, a grupos ilícitos, etcétera. Entonces es como un círculo vicioso que hay que ver las causas y hay que ver desde dónde viene para tratar de erradicarlo. Gracias, Celina. Y bueno, uno de los esfuerzos que se busca a través de estos foros, pero a través de la investigación, es justamente romper ese círculo vicioso. Ya María nos hablaba de la necesidad de conocer las causas que están originando la violencia como condición de posibilidad para establecer una nueva forma de convivencia en términos de más pacíficos. Realidad de la violencia en los jóvenes, el tema que abordamos en este primer foro Sembrando Futuro. Tenemos más participación del público. ¿Su nombre? José Ramírez. ¿Pregunta o comentario? Comentario. En la iglesia donde yo me congrego trabajan en la rehabilitación de jóvenes. Resultó que una vez venía un grupo de expandilleros a reunirse y la policía estaba haciendo inspecciones y llegaron, los bajaron a todos, los golpearon y se los llevaron a preso, ¿verdad? El pastor llegó, habló y el teniente se puso renuente y no quiso hacerlo. Ahora mi comentario es de que podemos ver que es un policía el que está de candidato a la presidencia. Si no pudo controlar lo que es el órgano policial, si no pudo controlar a sus cabos, a sus tenientes, ¿cómo va a poder controlar un país? Y como segundo, yo he sido también víctima de la violencia muchas veces. Ya van dos que me van robando un celular y las dos veces han sido vendedores aquí en la cercanía del centro. Entonces podemos ver de que el Estado no está haciendo lo correcto para manejar esta situación. Y yo vivo en Soyapango y podemos ver cómo en la altura del bulevar se están haciendo champas, la pobreza está aumentando y si hay pobreza también va a haber delincuencia, ya que la población tiene que sostenerse. María, respecto a este comentario,
aquí nuestro joven le atribuye, digamos, una responsabilidad a las instituciones del Estado de esta inseguridad pública, digamos. ¿Cómo miras tú los niveles de responsabilidad del Estado en la impunidad en la violencia? Definitivamente lo que veníamos comentando, bueno, todo tiene mucha relación. Si el Estado no tiene instituciones fortalecidas o instituciones que se aseguren de cumplir y hacer cumplir las leyes sin caer ellos mismos en impunidad, en vacíos, como lo mencionaba el participante, es bastante improbable que la situación mejore. Es decir, no basta únicamente con desearlo, no basta únicamente con hacer pues votos de buena voluntad, sino que el Estado, el gobierno, digamos, de turno, pero el Estado en términos genéricos debe de tomar cartas en el asunto para poder revertir de alguna forma toda esta violencia e inseguridad. Y hay otra cuestión que me interesaría puntualizar. No es la pobreza necesaria y exclusivamente la que nos va a generar más violencia, porque sabemos que los departamentos, los municipios más pobres de ese país son precisamente caracterizados por no ser violentos. Es en las zonas en donde hay, digamos, un poco de mayor riqueza y de mayor recursos, como es el área metropolitana, en donde suele haber más violencia. Lo que se vincula con la violencia, más que la pobreza, son procesos de exclusión social, en donde los y las jóvenes en el país han sido, digamos, los que han los mayormente o más frecuentemente marginados dentro de esos procesos de exclusión. Más participación, ¿su nombre? José. José, pregunta o comentario. Comentario. Vaya, muy bien. Han hablado acerca del distanciamiento generacional. Es cierto, se ha notado bastante en los últimos años, especialmente en los últimos 10 años, que incluso entre las familias no se logran entender. Me pregunto, ¿qué han pensado ustedes para poder solucionar esta situación? Y segundo, jóvenes victimarios. Creo que tanta responsabilidad tienen los medios de comunicación como nosotros mismos. Ya ven, en la mayoría de las marchas que se hacen, ya sea para el 1 de mayo o cosas así, los jóvenes son los que andan pintando y vandalizando. Si damos una impresión como esa, ¿cómo esperamos que no nos vean de una manera tan magra? Esa es mi pregunta. María, ¿cómo miras tú? Bueno, y no sé si también tanto Josué como Celina quieren agregar algo, pero aquí está, la posición tuya es que en este estigma negativo de los jóvenes respecto a ser victimarios de violencia, hay responsabilidad de los mismos jóvenes, ¿no? María, ¿qué piensas al respecto? Y luego Josué. Obviamente van a haber, como en todos espacios y en todos grupos sociales, algunos con base en los cuales con base en cuyo comportamiento nos juzgan a todos. Y eso en todos los lugares lo vas a encontrar, en adultos, lo vas a encontrar en jóvenes. El problema es que nosotros nos dejemos lavar la cabeza de que por esos pocos todos somos así, o todos los jóvenes somos así. Y que en la medida en que nosotros no logremos con nuestro propio comportamiento, nuestros propios pautas de acción, revertir esas, digamos, estigmas más generales, eso va a ser todavía más difícil, ¿verdad? No hay que dejar que el comportamiento de unos pocos, de unos que son minoría y que no nos representan a los demás, con base en eso, pues juzguen nuestro propio comportamiento. José. Sí, gracias. Lo que insisto, lo que he estado manejando durante todo el foro, de que el problema principal es que en este país no existe un diálogo intergeneracional. Hay una brecha increíble, un distanciamiento increíble entre el pensamiento de las antiguas generaciones y de las nuevas generaciones. Algo me pregunto yo, si realmente somos, ahorita se me escapa un porcentaje, pero realmente los jóvenes, entiéndase menores de 25 años, somos la mayoría de la población salvadoreña. Pero ahora yo me pregunto, ¿es nosotros como sector y grupo mayoritario cuánta representatividad tenemos en las instituciones y organismos del Estado? ¿Cuántos puestos en la Asamblea Legislativa, cuántos diputados son menores de 25 o incluso de 30 años? El actual presidente, Antonio Saca, se habló que fue el presidente más joven de la historia de El Salvador y tenía alrededor de 40 años cuando llegó al poder. Eso para mí no es alguien joven.
Ese es el asunto principal. No hay una conciliación entre ambas generaciones, y a lo que a mí se me ocurre es que de cierto modo nosotros como generación actual quizás no hemos sabido perdonar, no sé si esa es una palabra correcta, perdonar los errores de las generaciones anteriores, a lo mejor por el tipo de país o de escenario que se nos ha heredado. Ya, Celina. Yo comparto lo mismo que María. Creo que los estigmas, si los seguimos creyendo, si seguimos influenciados por lo que nos dice la gente, por lo que nos trata de hacer creer los medios de comunicación, vamos a seguir igual. Si ellos siguen diciendo es que la juventud solo sale a las calles a quemar llantas, a tirar piedras, pero nosotros no sabemos que somos todos. Pero hay que verlo también de otra forma. Si salen algunos jóvenes y ellos se quieren expresar, no es por estarlos defendiendo, pero a lo mejor es una forma de que ellos se quieren expresar, equivocada o no equivocada. Unos pueden decir que está muy mal, otros pueden decir que está bien, pero tratemos de ver que es una forma de expresarse, porque lo que estaba diciendo Josué, no tenemos participación en el Estado, no nos escuchan, entonces no podemos expresar nuestras opiniones que de esas formas. Muy bien, vamos con la última participación. ¿Su nombre? Rodolfo. A ver, Rodolfo, pregunta o comentario. Un comentario. Desde mi perspectiva, yo considero que la cuestión de la violencia tiene bastante relación con las oportunidades laborales en el país. Por ejemplo, los sostenes de la familia, por lo general mujeres, pasan muy apegadas tratando de defender sus puestos laborales, o emigran las personas de Estados Unidos, entonces abandonan las familias y los jóvenes empiezan a buscar modelos de autoridad, modelos a seguir fuera del ámbito familiar. Entonces muchas veces van a parar a grupos como las maras, donde el modelo a seguir es ese, la violencia y la rebeldía. Entonces esto genera un estigma generalizado para la juventud de que los jóvenes somos rebeldes y que somos unos vagos. Entonces eso trae como consecuencia también que no se fomenta la oportunidad laboral y social, de participación social en el joven. Entonces esto a la larga trae un círculo vicioso de frustración y más rebeldía que crea violencia. Muy bien, quiero aprovechar este comentario que tú haces para que también las reacciones a este comentario de nuestros panelistas. Celina. Sí, de verdad que es casi lo mismo, las mismas opiniones tenemos todos. El Estado debería de trabajar, enfocarse en la juventud, darle participación, y creo que de la forma ellos lo han hecho, tanto en este problema de las pandillas, lo han hecho de una forma de represión, y una característica de la juventud es ser rebelde. No porque todos vamos a ser rebeldes y vamos a ser contradictorios, pero es algo como que lo vamos a desarrollar. Y si algo a mí me lo dicen, a veces lo voy a hacer más para hacer sentir mal a otra persona. Pero igual es un problema estructural. Por ejemplo, si no hay empleo, decía, va a haber delincuencia porque no hay oportunidades de trabajo. Si estamos en la pobreza, hay desintegración familiar porque mis padres se tuvieron que ir a Estados Unidos, porque mi papá se tuvo que ir a trabajar a otro lugar para poder sobrevivir. Hay una desintegración, se llegan a las maras. Es un problema que hay que resolverlo desde la raíz para poder erradicarlo. Ya, vamos a escuchar también los comentarios tanto de María como de José, y que estos comentarios sirvan como a nivel de conclusión de este foro, por favor. Yo creo que en estas, breves ideas que todos hemos planteado, nos damos cuenta de lo complejo que supone meterse al tema de la violencia. Por lo tanto, yo les exhortaría a dos cosas. En principio, a que nunca se dejen engañar con falsas soluciones, ni con falsas argumentaciones rápidas que te vinculen rápido violencia, jóvenes, violencia, pobreza, o pobreza a causa de violencia. La cosa es mucho más compleja de lo que parece. Y por otra parte, si bien nosotros no nos podemos abstraer de nuestro contexto, no podemos sacarnos de donde vivimos, creo que sí podemos hacer bastante la diferencia. Creo que podríamos dejar de quejarnos un poquito y empezar a actuar un poco más en términos de prevenir desde nuestros propios ámbitos, desde nuestros propios espacios y relaciones que tenemos con los demás, para que ese problema no se siga agudizando ni se siga incrementando. Josué.
mantengo mi idea, que el problema es que no se nos toma en cuenta a los jóvenes como un grupo con el potencial, la importancia que tenemos. Yo aún recuerdo con cierta indignación el día hace como 2 o 3 años que en el periódico me di cuenta, amanecí con la noticia que ya le debo $2,000 al Banco Internacional de Desarrollo por un préstamo que el Estado hizo hace un par de años, y yo me pregunto, ¿a cuántos jóvenes se les preguntó si estaban dispuestos a asumir esa deuda? Ese es el gran problema. Nosotros históricamente estamos acostumbrados a ser una sociedad conflictiva, y realmente siento que es nuestra misión tratar de empezar a cambiar esa realidad, esa mecánica, porque siempre se dice, y el llamamiento que se nos hace a los jóvenes es a trabajar por el futuro del país, pero creo que en este momento es responsabilidad tanto de las nuevas generaciones como de las antiguas empezar a construir un país por el que en realidad valga la pena trabajar. Muy bien, llegamos al final de este primer foro Sembrando Futuro. Agradecemos a nuestros panelistas, María Santa Cruz, analista del YUDOP, a Josué Macano, estudiante de Comunicación Social de la UCA, y a Celina Guerra, de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. La Vicerrectoría de Proyección Social de la UCA le invita al próximo foro, donde estaremos abordando el tema Economía y Migración, su impacto en los jóvenes. Dejamos abierta esta invitación con otra melodía de Exceso de Equipaje. Extra, 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 extra.